No hay dioses. Primera parte. Este es un video colaborativo entre Theremin Tree y narrado y traducido por Jolulipa. Constituye una respuesta a Zai Zai, quien me preguntó sobre mis creencias cuando era un teísta y qué es lo que yo creo ahora. Me podría gastar segundos contestando esa pregunta, o horas. Haré un compromiso e intentaré cubrir una variedad de ideas en 3 videos. No será exhaustivo, pero tengo la esperanza que estos videos darán una sensación bastante decente para entender mis opiniones sobre este asunto. Lo que creí cubre muchas áreas. Mis creencias evolucionaron considerablemente durante mi tiempo como cristiano. Para abreviar, podría dividirlas en 3 amplias fases. La primera fase, la fase de Santa Claus, ocurrió hasta alrededor de la edad de 6 años. Muy temprano en mi infancia creí todo lo que me dijeron sin criticar, incluso intervenciones milagrosas tanto bíblicas como modernas. Pensaba en el Dios cristiano, en que fui adoctrinado para creer como un fantasma benévolo avuncular, algo así como un Santa Claus que todo lo veía y todo lo sabía. Creí que él podría hacer absolutamente cualquier cosa sin límites, y que él sonreía cuando éramos buenos y se entristecía cuando éramos malos. Mi entendimiento de las historias de la Biblia eran similarmente inocente. Por ejemplo, en la versión del Arca de Noé que me dijeron en la escuela, Dios vio una inundación que venía y advirtió a Noé para que entonces él pudiera avisar al resto. Esta forma inocente de ver el diluvio fue destruida cuando vi la película de John Huston, La Biblia. Por aquella película y mis preguntas y lecturas subsecuentes, vi un cuadro muy diferente de este Dios. La fase Psycho. Esta fase ocurrió entre las edades de 6 y 8 años. Yo no hubiese sido capaz de darle un nombre en ese entonces, pero las cualidades que propongo son de un psicópata. Me horroricé al darme cuenta, por ejemplo, que en la historia de Noé, Dios no solo vio una inundación venir, él creó dicho diluvio como un acto deliberado de genocidio. Había otros actos crueles que encontré profundamente inquietantes, incluso la historia de Job, cuya vida fue destruida cuando Dios hizo de la vida de Job una apuesta con Satanás. Pero la historia que se destacó más en ese entonces fue la prueba de Abraham, instruido por Dios de matar a su hijo Isaac como un sacrificio. Visto a través de los ojos de un niño, encontré esa historia profundamente inquietante. Me horrorizó que Dios pondría a alguien por aquella extensa tortura mental, afrontando la perspectiva de asesinar a su propio hijo. Entonces había obediencia de parte de Abraham, que estuvo totalmente preparado para matar a su hijo Isaac. ¿Estarían listos mis padres para matarme si Dios le preguntara lo mismo? ¿Y si Abraham hubiese rechazado matar a su hijo? Después de todo, cuando Adán y Eva lo desobedecieron solo una vez, habiendo sido deliberadamente engañados para desobedecer, él castigó la raza humana entera por tal pecado. Yo todavía creía en Dios, pero mi imagen inicial de él había sido totalmente destruida. En el libro de Robert Graves, Yo Claudius, cuando Calígula vuelve victorioso de una guerra imaginaria con el dios Neptuno, él se llena de rabia cruel cuando encuentra que no hay ninguna fanfarria para saludarle. Los senadores romanos se aterrorizaron e indicaron que Calígula expresamente pidió que no le hicieran fanfarrias. Calígula los reprobó por tomarle la palabra, diciéndoles que él lo había hecho para que ellos le mostraran su amor, desobedeciéndolo y preparando fanfarrias. La prueba fue establecida de modo que independientemente de lo que ellos hicieran, podrían ser castigados. Eso mismo hace este Dios, que podría instruirle de hacer algo que usted sabe es erróneo, como el asesinato, y le pone en una situación que no puede ganar al ponerlo a elegir a qué tipo de pecado cometer, el asesinato o la desobediencia. Las historias de Noé y Abraham fueron solo 2 de muchas que cambiaron mi posición emocional a una de ansiedad. La seguridad que yo había sentido se fue sustituida por aprensión y vulnerabilidad. Mi tercera fase fue la fase Binker y ocurrió entre los años 8 y 12 de edad. El Binker era el título de un poema por A. Milne. El carácter epónimo era un amigo imaginario. En esta fase, que se me tomó hasta la edad de aproximadamente 12 años, Jesús se hizo el foco de mis creencias.
eclipsando y en cierto modo mitigando la impresibilidad oscura de Dios. Fui encendido por la naturaleza contraintuitiva de su perspectiva, ofrecer amistad a prostitutas, reprobando los piadosos por sus juicios e hipocresías. Encontré este cambio de conceptos radical e inspirador, y comencé una reexaminación sustancial de mi creencia sobre el bien y el mal. Donde Dios era insondable, vengativo y tramposo, Jesús parecía consecuente, indulgente y transparente. Las cosas esencialmente se revolvieron en un círculo completo. Lo que Dios solía ser, su Hijo ahora se hizo una presencia benévola que nos vigila, que sonreía cuando hacíamos el bien y estaba triste cuando éramos malos. Su traición y tortura también se aprovecharon de sentimientos de protección, así como culpa por asociación, debido a lo que nosotros, la gente, le había hecho. Él se sentía emocionalmente disponible y dramáticamente cargado. Manejé la división entre Dios y Jesús, así como los monos en los experimentos de madre de alambre de Harlow, manteniendo el compromiso esencial con el concepto de Dios, pero firmemente protegido en la comodidad psicológica de Cristo. Creí que el objetivo del cristianismo era seguir el ejemplo de Cristo. Mi fe no era una licencia para juzgar, que era el trabajo de Dios. No era sobre demostraciones hipócritas de la piedad, o compitiendo con otros para ser más honrado. Era sobre ser un vecino bueno, buscar el bien en otros, tratar con respeto y entendiendo a los otros, esforzándome por la virtud y la construcción de un mundo mejor. Entonces, esas eran las tres fases principales de mi creencia, que como dije las dividí así por brevedad. Cuando fui señalado por un profesor de educación religiosa a cuestionar mis creencias, hubo una explosión de cambio en mis ideas. Todo colapsó en un espacio muy corto de tiempo. Comencé a tomar en cuenta interpretaciones metafóricas más bien que literales. Vacilé hasta el borde de una transición a la evangelización. Hice oraciones muy sentidas a lo que sea que estuviera allí fuera para que se comunicase conmigo directamente. En aquel momento parecía que yo andaba entre las opiniones contrarias de la gente sobre lo que Dios era, y solo quise apartar todo eso del camino y averiguar lo que Dios era de Dios mismo. En mi infancia la línea entre relaciones imaginarias y verdaderas era algo turbio y borroso. Como niños aprendemos a tener relaciones con todas las clases de objetos inanimados. Aprendemos a pensar dos veces. La invención de las vidas psicológicas de nuestros juguetes, entonces realmente creyendo que aquellas vidas interiores existen, independientemente de nosotros. Nos hacemos expertos en una variedad de habilidades de pensar que nos permiten proyectar nuevas ideas hacia afuera, luego recibirlas de regreso como si fueran de un origen independiente y externo. Anteriormente había usado aquellas habilidades para contestar mis propios rezos, como señales a las cuales yo había atribuido el sentido. Cuando dejé de juzgar ambas partes y comencé a esperar respuestas claras, inequívocas, encontré que absolutamente nada me llegó. Hice pases breves con otras religiones, incluso cuando mi creencia se alejaba. Seguí pasando por los sentimientos como si todavía creyera, totalmente esperando que mi creencia volvería en fin. Esto fue particularmente divertido cuando irónicamente años más tarde leí que este era uno de los consejos que Blaise Pascal había registrado en su libro Pensées, dirigiéndose a aquellos que se les hace difícil creer. Mi fe nunca regresó, y mi ateísmo comenzó cuando finalmente reconocí una verdad simple, pero muy profunda. Un diálogo con solo un participante es un monólogo. En los dos siguientes videos me encargaré del tema de mis creencias actuales, comenzando con dioses que afirmativamente creo no existen.